El estudio de la política es distinto a el ejercicio de la política y a las opiniones políticas. Esto no quiere decir que los cientistas políticos no tengamos nuestras propias opiniones o a veces no tengamos nuestras propias preferencias, pero tú imagínate que esto es similar a cuando uno mira bajo un microscopio un objeto. Uno podrá tener una opinión, si es bonito, si te gusta el color, si la apariencia, si lo que sea, pero cuando tú lo analizas, tratas de analizarlo de manera tal que te despojes de esas visiones, de estas ideas que tú tienes previamente y trates de observar y de analizar y de explicar el fenómeno que tienes enfrente. La ciencia política se dedica al estudio del poder, dónde se origina, cuáles son sus orígenes, cómo se distribuye, cuáles son sus consecuencias. Y usualmente, para entender este fenómeno, lo aterrizamos a los lugares donde el poder habita. El sistema político, la democracia, los distintos regímenes políticos, los actores políticos, en fin, una variedad de espacios que hacen a la distribución del poder. Desde que existe la humanidad nos interesa distribuir el poder. Esta distribución de poder es lo que afecta la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, ¿tenemos capacidad de incidir en el proceso de toma de decisiones? ¿Vivimos en una sociedad en la cual las garantías individuales efectivamente se cumplen, se respetan? ¿Las personas pueden vociferar sus opiniones sin tener miedo a la represión? ¿Se censuran o no los medios? Bueno, este tipo de preguntas son fundamentales no solamente para entender en qué clase de régimen político vivimos, si es una democracia o no, sino también las libertades que tienen las personas y la capacidad que tienen de ejercerlas. Es decir, los fenómenos políticos y la distribución de poder afectan la vida cotidiana de las personas. La ciencia política es hija de su tiempo. Si uno quiere entender cuáles son las principales preguntas y las principales temáticas, muchas veces lo que hay que mirar es el contexto político más amplio en el cual la disciplina se inscribe. Pongamos un par de ejemplos. En los años 50 nos interesó entender el desarrollo del Estado. En los años 70 y 80 la disciplina se volcó a analizar los quiebres democráticos y las transiciones a la democracia. En los 90 nos interesó la democratización propiamente tal y las instituciones que hacían y los actores que hacían que algunas democracias funcionaran mejor que otras. Hoy en día la variedad de temas también se ha ampliado y hay un foco muy importante en entender las políticas sociales, el bienestar de las personas, por qué algunos países logran avanzar más en torno a políticas sociales equitativas y otros no, cuáles son las instituciones que afectan, cuáles son los arreglos institucionales que hacen que vivamos en sociedades más justas o no. A veces basta abrir la ventana y ver lo que ocurre afuera para valorar el aporte de las ciencias sociales y de la ciencia política en particular. Muchos de estos fenómenos que estamos enfrentando hoy en día habían sido ya analizados en décadas anteriores. El estallido social, por ejemplo, no es producto de la coyuntura. Tiene raíces estructurales de largo aliento y muchos de los estudios recientes de la ciencia política apuntaban a los problemas y la erosión de la representación democrática en Chile. En los años 40, en la posguerra, parte de la ciencia política empezó a cuestionar las visiones clásicas de democracia que partían de la idea del bien común, que pensaban que la democracia tenía que ver con la promoción del bien común. Y ahí una de los autores importantes en esta discusión, Schumpeter, lo que decía es que en realidad uno lo que puede aspirar es a que prevalezca el bien de la mayoría, la visión de la mayoría, ¿no? The will of the majority, lo que la mayoría quiere. A veces la gente quiere cosas buenas y a veces quiere las cosas malas. Yo creo que hacer juicios de valores respecto del bien común no necesariamente nos va a permitir arribar a decisiones que muchas veces sí pueden ser altruistas y otras veces no. O sea, eso me parece que es una pregunta empírica, si lo que la gente quiere es bueno o malo. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque en la literatura más clásica, en la literatura más teórica, estaba esta idea, estaba esta conceptualización más ideal de la democracia, que en realidad en la ciencia política contemporánea no tenemos. En la ciencia política contemporánea estamos un poco despojando de esas ideas al concepto de democracia y lo que nos interesa simplemente es ver si existen elecciones libres y limpias y garantías institucionales para que aquello ocurra. Esto puede llevar a decisiones positivas para la mayor parte de la población o no. Muchas veces los ciudadanos y ciudadanas pueden tomar malas decisiones, muchas veces los actores políticos pueden tomar buenas o malas decisiones. Creo que esa es una pregunta empírica.
Celebremos la curiosidad pensando en construir un país más justo y democrático.